de Juan les decía en el capítulo 15, leeremos del versículo 1 en adelante, hermanos. Lo tenemos todos. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Sí, 1, 2. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecemos en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oremos, hermanos. Bendito y buen Padre, le damos las gracias nuevamente, Señor, en esta mañana, por habernos traído a este grupo de sus hijos hasta este lugar, con el único objeto y propósito de honrarle a usted, de glorificarle a usted, de alabarle a usted, porque usted se merece toda honra y toda gloria, como lo dice la alabanza. Señor bendito, le ruego que nos dé un tiempo precioso, un tiempo de paz, que cualquier distracción, Señor, que el enemigo quiera ponernos, sea diluido por usted. Que nos dé un momento sin interrupción y que todos estemos atentos al consejo de su palabra. Que todos estemos a la expectativa de lo que usted quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y que al salir de este lugar, Padre eterno, vayamos edificados en su nombre, sabiendo que usted ha hablado a nuestros corazones. Señor, que cuando terminemos este culto, usted nos lleve con su paz y su misericordia a nuestros hogares. Porque es en el bendito nombre de Cristo Jesús por quien oramos y le decimos amén. Mis amados hermanos, este pasaje que hemos leído, si usted se fija, dice ahí: el que permanece en mí llevará mucho fruto. Si permaneciereis en mí, llevará mucho fruto. Y este pasaje, el Señor, si ustedes ven ahí en la cápite del capítulo 15, dice: Jesús es la vid verdadera. Jesús se está comparando con la vid. Dice que su Padre es el labrador. Y cuando hablamos de la vid, amados hermanos, nos estamos recordando que la vid es la planta de la uva. La vid es esa rama en la cual brotan las hojas, brota el fruto, etcétera, etcétera. Póngase a pensar usted en una planta de uva que va creciendo, se va enredando, pero a medida que va creciendo va sacando otras ramitas, y al final de cada ramita de esa va echando el fruto que es la uva, Jesús se compara a la vid. Él se compara que Él es esa planta, y que de esa planta salen los pámpanos. Y lo compara a usted y a mí con los pámpanos que brotan de la vid, que es Jesucristo. Y después del pámpano, que somos nosotros, sale el fruto. Eso es lo que Jesús está haciendo en este capítulo 15 de los versículos que hemos leído. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Ahora bien, ¿cuál es el fruto que usted y yo estamos sacando? ¿Cuál es el fruto que estamos llevando por ser los pámpanos, por ser esas personas a quien Jesús rescató del infierno y Él vino por morir en nosotros en la cruz del Calvario, y nosotros somos el fruto de Él? Nosotros somos el resultado de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hubieron varios hombres que permanecieron en Jesús.
Hubieron varios hombres del Señor y decía Jonathan que hoy por la tarde va a predicar de Job. Y específicamente Job fue uno de los hombres que permanecieron en el Señor, en Jehová. Si usted se recuerda en el pasaje, en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, este hombre fue probado. Este hombre, fueron muertos todos sus hijos, le fueron quitados todos sus bienes, todas sus propiedades, le fue enviada una enfermedad a Job y se quedó sentado en cenizas, rascándose su cabeza con un tiesto, dice la palabra de Dios, pero en todo glorificó a Jehová. O sea, en nada blasfemó en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué razón es que Job, a pesar de todas las dificultades que estaba pasando y que Satanás le había dicho al Señor, es que tú tienes bendecido a Job porque como tienes bien, lo tienes hijos, tienes familia, tienes dinero, tienes bienes, por eso es que él nunca va a hacer nada en contra de ti, nunca va a decir nada en contra tuyo? Y le dice el Señor, ve y pruébalo, ve y pruébalo. Pero no toque su alma, no toque su vida. Y así fue. Job fue probado en todo, pero nunca blasfemó. ¿Por qué razón? Porque él estaba permaneciendo en la palabra de Dios. Él estaba permaneciendo en Jehová. Él había conocido de las bendiciones y de las misericordias que Dios le había enviado. Él sabía, amado hermano, de que Jehová, así como lo había bendecido, así como le había quitado las cosas, porque Él dice en su palabra. O sea que Dios solamente va a dar y no va a quitar. Nos enseña Job de que todas las cosas que nosotros tenemos son de Dios. Y así como Él nos da a cada uno de nosotros lo que tenemos, también Él nos lo puede quitar. Y en ese momento de quitarle esas cosas que a usted le gusta, esas cosas que usted quiere, ¿usted cómo va a actuar? ¿Cómo va a actuar? Señor, ¿y por qué? Si yo voy a la iglesia, si yo leo, si yo oro, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo doy para el microbús, yo doy para la mesa, yo doy para la limpieza, yo doy todo. ¿Y por qué me quitas las cosas? Job dijo, o sea que Dios solo va a dar y no va a quitar. Sea bendito Jehová por los siglos de los siglos, dijo Job. Pero porque él lo conocía. A Abraham lo probaron, hermano. A Abraham le pidieron a su hijo, a su único hijo que había tenido en una edad ya muy tardía. Y Abraham, y si esto siempre lo expresamos, lo predicamos, Abraham llevó al niño, ¿verdad?, hasta el monte donde iba a ser el holocausto e iba a ser sacrificado Isaac. Le vendó sus ojitos, lo puso sobre el holocausto y iba con el cuchillo arriba para sacrificar a Isaac. ¿Qué dijo a Abraham? Bueno, dijo, tu palabra es orden para mí. Tu palabra me está ordenando que yo haga algo que no quiero, pero lo voy a hacer porque tengo fe, tengo confianza en que usted, Señor, me va a bendecir. Y siempre nosotros comenzamos a preguntarnos, ¿cree usted, decíamos nosotros, de que Jehová hubiera recibido lo que Abraham iba a perder en ese momento al sacrificar a su hijo? A Job le duplicó todo lo que tenía. Si se va a leer el último capítulo de Job, le duplicó todo lo que tenía. Sus hijos, sus animales, todo. Yo le pregunto, ¿a Abraham cree usted que Jehová lo hubiera duplicado lo que iba a perder? Sí. Porque para Jehová nada hay imposible. Nada hay imposible. Por eso es que cuando mi hermano Israel aquí predica y me da risa, mire, si usted pierde algún chunche viejo que tiene en la casa, déjelo. Si usted va en microbús, en el bus, le ponen la pistola, el cuchillo, dame el celular, dé esa tontera, porque muchas veces el celular es de maldición en vez de bendición. Delo. ¿Sabe por qué? Porque Jehová le va a dar algo mejor a usted. Algo mejor. Pero siempre y cuando permanezca en la fe en Él. Siempre y cuando usted esté ahí, cercano de Él, y permanezca, como dice en el capítulo 15, el que permaneciere en mí llevará mucho fruto. Mucho fruto.
Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y creímos en Él, le creímos a su palabra y por la fe creímos que por su muerte redentora y vicaria, usted y yo íbamos a tener la vida eterna, usted estaba haciendo un pacto con el Señor. Y por eso es que en Mateo 26, en la última cena con sus discípulos, le está diciendo el Señor, esta es la sangre de mi nuevo pacto. Estaba aboliendo el pacto de la ley judía para dar el nuevo pacto con nosotros los gentiles, con nosotros la iglesia. ¿Cuál era? Su sangre derramada para que nosotros por la fe le creyéramos y de esa manera entraba el nuevo pacto, de que por la fe venía la gracia, por la fe teníamos la vida eterna. Por la fe. Entonces dice el Señor en su palabra, en el pasaje que hemos leído, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Les decía, cuando venimos a Cristo nosotros, fue por Él. Y venimos a Cristo, y el venir a Cristo significa estar con Cristo, permanecer con Cristo, estar en comunión con nuestro Señor. Usted cuando vino a los pies de Cristo no fue para obtener la salvación. Si esa es la forma de pensar, yo llegué a los pies de Cristo para que me diera la vida eterna, está bien, gloria a Dios. Y si aquí hubiera alguna persona que aún no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, este es el tiempo que puede hacerlo. ¿Para qué? Para permanecer en el Señor. Pero, ¿por qué el Señor no se lo llevó a usted en el momento en que aceptó a Jesucristo? Señor, yo aquí vengo porque yo quiero la vida eterna, ¿verdad? Y de esa manera, si yo ya voy a morir, también me llevas de un solo, voy a estar ante tu presencia. Pero no fue así. Aquí estamos muchos vivitos y coleandos. Distinto es con aquel de que nunca quiso nada con Cristo Jesús y el momento de estar ya agonizando, sí, ¿verdad? Hoy sí, Señor, hoy sí te necesito, hoy sí creo en ti, y baja todos los santos habidos y por haber, porque sabe que ya está muriendo para poder ir a la eternidad con nuestro Padre Celestial. Pero nosotros, aquí habemos jóvenes, habemos prejóvenes y habemos ya adultos, unos de la tercera edad, otros de la cuarta y quinta edad. ¿Por qué razón el Señor nos dejó acá? Para que lleváramos fruto. Para que lleváramos fruto. En ningún momento el Señor nos salvó, nos dio la vida eterna, para que diéramos, voy a ir a oír y nada más un simple escuchador de la palabra de Dios y yo me voy a sentar en esa silla que me dice que me siente y ahí voy a pasar toda la eternidad sentado. Ojo, no, hermanos, estamos equivocados. El día domingo 12 de febrero, el hermano Mario ha invitado a ir a evangelizar al parque. Aquí vemos algunas 100 personas quizás. Para la gloria y honra de Dios, qué maravilloso fuera que todos fuéramos. Porque en Mateo capítulo 28 dijo, id y predicad el Evangelio. Id y predicad el Evangelio. Y hacer discípulos. Hacer discípulos. Fíjense que en este pasaje, en el capítulo 15, dice en el versículo 14. Capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ahí quedémonos. Yo os elegí a vosotros. O sea, usted siéntase dichoso de que en la preeminencia del Señor usted ya estaba visualizado desde el vientre de su madre. Siéntase usted orgulloso de que Jesucristo puso su mirada en usted y en mí para que estuviéramos al lado de Él, pero para que llevéis fruto, dice el Señor. Dice el Señor. Pero vemos muchos de nosotros, y me incluyo, de que cuando decimos evangelismo, como que es el diablo que vamos a ir a ver. Y realmente hay algunos diablos allá afuera que andan y hay que ir a confrontarlos, hermanos. Realmente.
Porque cuando a usted le tiran la puerta en las narices, cuando usted le dice, yo no quiero saber nada de ustedes, ¿verdad? Es el mero diablo que está obrando en las personas que no quieren saber nada de la palabra de Dios. Porque usted no va a contar un chiste, usted no va a cantar una canción, usted va a presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando allá afuera hay un diablo que le dice, yo no quiero saber nada de eso, es Satanás que lo está rechazando, no es la gente. Porque nuestra lucha no es contra carnes, es contra huestes espirituales. Es contra huestes espirituales. Entonces cuando nos digan, hermano, vamos a ir a evangelismo, y somos los primeros que salimos corriendo para nuestras casas. Y no hemos terminado la primera alabanza, que uno ya estamos allá afuera, para que no me vean que me fui, ¿verdad? Hasta nos escondemos. Hermano, ¿cuál es el fruto que usted le está llevando al Señor? Mis diezmos, sí. Que mi ofrenda, sí. Yo vengo, sí. Pero le dijo el Señor a Saúl, le dijo, yo no quiero ofrendas. Estoy aburrido de los machos gordillos que ustedes me sacrifican. Yo quiero obediencia. Yo quiero obediencia. Entonces, por más que usted esté diezmando y ofrendando, o que a veces no damos nada, sírvale al Señor en llevar fruto, en llevar su palabra hasta ahí, hasta ese lugar que la gente necesita. Que la gente necesita. Entonces nosotros nos quedamos en el Señor porque la comunión íntima con Cristo es la fuente de todo. Si usted no está en comunión con el Señor, mi amado hermano, no estamos en nada, como decimos. Necesitamos estar en esa íntima comunión con el Señor, como estamos leyendo en este pasaje del capítulo 15 de Juan. Fíjense que el Señor Jesús, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, encontramos las tentaciones. Y si ustedes, como buenos lectores de la Biblia, hemos leído de que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Y si usted se fija en las tentaciones que Satanás le puso, lo probó por el estómago, lo probó por medio de la vista. Todos estos reinos te daré si te subes al pináculo y te avientas. Y comienza Satanás a querer tentar al Señor. Pero el Señor en las 3 ocasiones le dice, escrito está, escrito está, escrito está. Escrito está. Pero es que él era Dios. Sí, él era Dios, se sabía toda la Biblia, al igual que Satanás. Satanás conoce la Biblia también de pe a pa mejor que usted y que yo. También. Pero cuando nos empapamos en la comunión con Dios y conocemos de la palabra de Dios, usted tiene maneras de cómo poder rechazar todas esas acechanzas del enemigo, todas esas tentaciones del enemigo. Pero ¿y cómo puedo hacer? El día sábado antepasado estuvimos en un ayuno acá. Y estuvimos aprendiéndonos unos versículos. Jonathan trajo 2 versículos, de Josué capítulo 1, versículos 8 y 9, si no me acuerdo. Hermano Mario trajo un proverbio también, y hermano Jorge también trajo otro pasaje de la Biblia en Gálatas, si no me equivoco. En Primera de Tesalonicenses. Y hacía énfasis Jonathan, hermano Israel, hermano Jorge, ¿verdad? De que tenemos que aprender la Biblia, ¿verdad? Y aprendernos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿y cómo la aprendo? Y decíamos, siempre usted que quiere aprenderse algo, repítalo varias veces. Repítalo varias veces. Y decía el hermano Israel, y eso es muy cierto, cuando usted y yo viajamos en algún bus o algún microbús, y ya saben que esta gente se caracteriza, ¿verdad? Por andar musicones ahí en los microbuses, que rap, que el perreo, tantas cosas. Y si sale algún volado de esos que a usted le gusta, cuando llegue a su casa le lleva en la mente. ¿Sí o no, hermanos? Si usted lo va oyendo o va en el bus ahí para allá, ¿verdad? Y le están poniendo todas las alabanzas, todas las canciones de Montaner, todas las canciones de José Luis Perales, todas las canciones, y usted va, ¿verdad? Ya cuando se da el micrófono va contando todas ahí para allá. ¿Por qué? Porque se lo van repitiendo a cada momento. Y comienza usted, igual a comprar un disco, ¿verdad? De Perales, solamente para ratito lo ponemos ahí, comienza usted a cantarle el amor. Ahí vamos. Entonces,
memoricemos los pasajes de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me meto con la palabra de Dios, yo voy a tener fortaleza para poder rechazar las asistencias del enemigo. ¿Por qué razón? Porque estoy en comunión con Dios. Estoy en comunión con Dios. Estoy ahí leyendo su palabra, entendiendo el manual para mi vida, entendiendo el manual para el creyente, comprendiendo lo que Dios nos está diciendo en cuanto a las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer. Entonces dice, permanezcamos en la comunión con el Señor mediante la palabra de Dios. Que nosotros tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. Ayúdenme a buscar en sus Biblias, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, vamos a leer en el capítulo 2. Ya le voy a dar el pasaje. Del versículo 14 en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahí quedémonos. Y dispuesto para toda buena obra. Honrado para el Señor. Pero sí nos quitamos algunas de estas cosas que tenemos, que dice la palabra anteriormente. Yo no puedo estar diciendo acá, yo amo a mi hermano, yo amo a mi prójimo, pero si en mi corazón y en mi mente estoy diciendo cosas en contra de mi prójimo. Pero yo no se lo digo, pero lo pensó. Pero yo no le he hecho nada, pero lo quiso hacer. Pero que usted no se dio cuenta, ¿usted cómo sabe? Yo no, pero el omnisciente Jehová sí lo sabe. Sí lo sabe. Entonces dice la palabra, que estemos preparados para toda buena obra, pero después que nos quitemos todas aquellas cosas. Entonces, hermano, como yo solamente ando en esas cosas malas, yo no puedo hacer buena obra y por lo tanto no puedo ir a evangelizar. ¿Cómo no, verdad? ¿Ya se libró de eso? No. Usted ha sido rescatado de las garras del infierno. Cristo murió por usted para que vayamos a hacer las buenas obras que Él nos ha dejado. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros, Él no vino a morar para decir, verá, aquí estoy. Él no vino a morar en nosotros para decirnos, bueno, como este salvo, el Señor aquí me mandó, yo aquí estoy dentro de este. No, Él vino para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para hacernos nuevas criaturas, dejando todas las cosas viejas que teníamos anteriormente. Pero yo me resisto. ¿O es el Espíritu que nos sirve? ¿Quién será? ¿Será el Espíritu del Señor que es que nos sirve porque yo no siento nada de nada? ¿O seré yo el que no permito que el Espíritu obre en mi vida? ¿Por qué yo no permito que el Señor obre en mi vida y yo no puedo sacar todas estas tonteras que yo ando haciendo? ¿Por qué razón? Porque aún tengo un corazón duro. Y predicamos acá siempre, ¿verdad?, en cuanto al orgullo. Dice hermano Israel, y eso es cierto, todos tenemos un poquito de orgullo. Todos. Y en medio de ese poquito de orgullo,
yo no puedo permitir un consejo. Yo no puedo permitir que un hermano o una hermana ande mejor, se vista mejor. No puedo permitir que un hermano tenga un mejor carro, ¿verdad? Porque yo quiero otro igual que ese o mejor quizás todavía, ¿verdad? Yo no puedo permitir de que mi esposo, como él es aquí en lo uno y lo otro, ¿verdad? Yo tengo que ser mejor que él. Mi mujer, como era mujer y como ella tiene que someterse, yo tengo que ser mejor sobre ella. Porque cuando ella comienza a levantarse, ya sea en lo secular o ya sea espiritualmente hablando, me carcome, me da envidia. Como decimos, me da roncha, ¿verdad? Porque es la mujer y ella no tiene que estar más alta que mí. Yo tengo que estar mejor que el orgullo, el machismo que manejamos muchas veces. Somos prepotentes muchas veces. Muchas veces. Pero es que, hermano, yo no puedo cambiar porque yo así nací. Es mentira. Es que los genes, mi papá así era, mi mamá así era. Sí, déjelos a ellos. Si son cristianos, pues está en la gloria de Dios. No los toque a ellos. El trato con Dios es con usted individualmente. Es con usted. Es que mi esposa no quiso venir, por eso no vine yo. Es con usted, no es con su marido. Es que mi mujer no quiso venir. Es con usted, hombre. No es con la mujer. Es que mis hijos, deje a sus hijos. Es con usted el problema. Es con usted. Cuando yo sano mi corazón, cuando yo trato de andar en la comunión con Dios y permito que el Espíritu Santo me guíe, usted va a comenzar a sentir la llenura del Espíritu Santo. Entonces no diga, es que yo no tengo la llenura, hermano. Mejor ore por mí para que yo tenga la llenura. ¿Qué es eso? Ahí vemos muchos predicadores que dicen, Señor, llénalos a todos del Espíritu Santo. ¿Cuál? El Espíritu Santo lo tiene usted en su corazón. Fuimos sellados con las arras de la promesa. Dios mismo vive en usted y en mí en este momento. Dios mismo le está enseñando a usted que ponga atención a la palabra de Dios. El Espíritu le está enseñando de que hay que venir en la tarde otra vez a escuchar palabra de Dios. El Espíritu le dice, cantame, alabame, porque esa alabanza va para mí. Porque no, de todas maneras voy a venir el martes, ¿verdad? Y de todas maneras el culto de oración, unos 10 pelones vienen. ¿Para qué? Aburrido se siente esto. ¿Quién lo está manejando? ¿Quién lo está influenciando? ¿El Espíritu? ¿O la carne? ¿O la carne? Decía Mario hoy que estaba aquí dando un devocional a los jóvenes de alabanza, ¿verdad? Decía, miren, estar aquí a las 8 de la mañana escuchando devocional y después a cantar y después predicar y a tarde otra vez, cualquiera puede decir, no hombre, esto ya aburrieron, ¿verdad? Solo que están en la iglesia. Y uno a las 7:30 de las 8 quiere levantar de las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana. Pero ¿quién lo mueve a venir hasta este lugar? ¿Quién lo movió a usted a venir a este culto esta mañana? Yo, porque soy un gran espiritual. No, fue Jesucristo por medio de su Espíritu que mora en usted. Y de repente, el culto era a las 8:30, sí, a las 9. Hay que alistarnos. Cipote, levántese ya ahorita. No, ¿qué para qué? Levántese, mono, vámonos para la iglesia. Mira que yo no voy a ir, vieja, ¿verdad? Hoy me voy a quedar aquí en la casa. Quédate, demonio, yo voy a ir a la iglesia. Es que yo, amor, tengo que lavar la ropa, yo tengo que cocinar los frijoles y hay que hacer el almuerzo para que ustedes tengan comida cuando yo venga. Quédate, diabla, también. Usted, su compromiso es con Dios. A quien le van a demandar a usted ante el tribunal de Cristo es a usted, no a su mujer, no a su marido, no a sus hijos. Pero ¿quién me movió a venir al culto? El Espíritu Santo de Dios. Entonces usted entiende de que fue el Espíritu Santo de Dios. Usted sí es un hijo de Dios, porque Cristo mora en usted, porque el Espíritu Santo lo movió, usted lo entendió, usted le respetó, usted le obedeció, y usted dijo, ahí estaré, Señor, alabándote, adorándote, escuchando tu palabra, para estar en esa comunión que tú requieres de mí, para yo llevar frutos allá afuera, a un mundo que está lleno de violencia, convulsionado en maldad, convulsionado en enemistades, convulsionado entre padres e hijos, y madres y parientes. Aquí podemos saber muchos hermanos que estamos convulsionados con nuestra familia.
Aquí podemos ver hombres, familias, jóvenes que están peleando contra sus padres. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicaciones o hermanos que dicen, yo ya no sé qué hacer en mi hogar? Mi hogar es un infierno. Y yo por más que oro y le pido al Señor, sigamos orando. Porque en ese lugar en donde existen todos esos problemas, en vez de reinar Jesucristo en el pleno familiar, está reinando el enemigo. No digo en usted que está orando, no digo en usted que está tratando de llevar las cosas bien como Dios quiere, porque usted lo quiere hacer bien, pero hay una fuerza de que no está permitiendo que se haga, y ese es el enemigo, es la carne. Acuérdese que nosotros tenemos las dos naturalezas, la espiritual y la carnal, y sea cual usted alimente más, esa es la que va a dominar en su casa. Tratamos en un principio, hoy en enero, porque todo el mundo que anda apresurado, todo el mundo que anda a la carrera, usted me dice, si no, algunos, no todos. Que como andamos corriendo, ¿verdad? En el almuerzo llegamos muchas veces a medio comer el poquito de frijoles con queso y salimos, ni vemos a la mujer porque está trabajando en otro lugar, o tal vez los hipotes andan estudiando, no nos vemos. No nos vemos. Y el ratito en que nos podemos reunir como familia es en la noche, dice usted, en la noche. Sí, es el único momentito. Porque en la mañana, ¿verdad? Nos levantamos tarde y vamos a estudiar, a trabajar y todo. Ya no pude ver, ¿verdad? Un medio beso tirado a la mujer. Salud, que te vaya bien, ¿verdad? Y ahí estamos todos. Pero en ese lapso, amados, en ese lapso de la tarde en el cual usted puede tratar de encontrar la comunión con su familia, para estar en comunión con el Señor, hágalo. Lo voy a decir por mi familia. Yo estoy en la televisión muchas veces, mi esposa haciendo otros quehaceres, y algunas de mis hijas ya saben en qué, ¿verdad? Como todos nuestros hijos. Estudiando la Biblia, dice Jonathan. ¿Cómo es que en el momento de la prueba familiar yo voy a poder rechazar al enemigo? ¿Cómo es que en el momento de la prueba yo voy a tener fortaleza para poder rechazar al enemigo? Y le digo esto, porque nuestros hijos están sometidos a muchas pruebas en estos días. Los jóvenes están sometidos a muchas pruebas en estos días. Ya va a salir alguno ahí, ¿verdad? Sí, en la universidad, ¿cuál? Estamos hablando de las pruebas que el enemigo pone a los ojos de los jóvenes. ¿Qué es lo que les gusta a los jóvenes? Y en medida que les gustan esas cosas, y si no tienen entendimiento y tal vez plática y comunicación con los padres, se van desviando para otro lugar. Para otro lugar. Porque como predicaba el martes antepasado yo, no hallé que me escuchara mi papá ni mi mamá. No encontré comunicación ni un consejo a mi familia. Mejor le pregunto aquí al amigo, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Y mandamos a preguntar, fíjate que me pasa esto. Y tengo un novio que es inconverso, no va a la iglesia, es de afuera. Es en la U y está haciendo, ya casi va a ser licenciado. Y tiene un carro bonito, mira, que chivo el carro. Y que en la iglesia, como son los pobres, ay, ¿verdad? Ahí no me gusta ninguno. ¡Ah! Dice el amiguito allá. No fregues. Hasta la pregunta es necia, ¿verdad? El del carro mejor. Sí, ¿verdad? El Señor me está hablando. El diablo no está hablando. ¿Por qué razón? Porque no pudimos encontrar un consejo en nuestra familia o no me gustó el consejo que me dieron en mi familia. Porque papá y mamá no tienen tiempo para sus hijos. Porque papá y mamá están preocupados en ir a trabajar para traer el pisto para la comida en la casa. Para los uniformes, para los cuadernos, para que tengamos todas las cosas que necesitamos. Ese es mi papá trabajador, que siga siendo viejo y yo sigo aquí haciendo lo que yo quiero.
Ojo, hermanos, padres que vemos acá, nuestros hijos se están yendo al infierno, se están yendo al barranco, se están yendo al chiquero muchas veces, porque nosotros no estamos preocupados. Si usted tiene tiempo en la noche, reúnalos. Reúnanse como familia. Nosotros lo hicimos, lo intentamos hoy en enero en un almuerzo con mi esposa, ¿verdad? Yo estaba en la televisión, a las otras ya les digo quiénes son, estaban allá en su cuarto, y yo vi que mi esposa puso la mesa, ¿verdad? ¡Pum! 4 sillas, ¿verdad? Y como ahí yo mando, dije yo, sí, ¿verdad? ¿Qué onda? Le digo a ella. Vamos a comer aquí ahora, me dijo. Sí, mi amor. Y le hablamos a la tribu, ¿verdad? Vengan para acá. ¿Se imagina usted? ¿No vas a comer? ¿Vos? Y el teléfono a la par. Como me iban a pedir que comprara otro, mejor no los quebré, pues se los van a guardar. Lo hicimos. Y en medio del almuerzo, hermanos, sacamos muchas pláticas. Platicamos. Tonteras. Pero platicamos. Sacamos cosas de nuestra iglesia. Sacamos cosas de nosotros. Y se siente bien. Si yo lo hice, o mi esposa nos obligó a hacerlo, y lo hicimos una vez, ¿cómo se sentiría en los demás días? Entonces nosotros, cuando buscamos la comunión con nuestro Señor Jesucristo, cuando buscamos la comunión con Él, y regresamos al pasaje del capítulo 15 del Evangelio de Juan, dice en el versículo 7, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, hermanos, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pedid todo lo que quisieras y os será hecho. Pero está la condicionante antes, permanecéis en mí. Si permanecéis en mí, si permanecéis en mí. Entonces dice el Señor, yo voy a bendecir. Yo voy a bendecir. Entonces, aprendemos de que busquemos la comunión con el Señor para poder estar haciendo cosas buenas que lleven frutos. Busquemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas ya no vivo yo. Hermanos, ese mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, se ha cumplido en nosotros, porque Cristo vive en usted. El Espíritu Santo vive en usted. Mas usted ya no debería de vivir para usted mismo, sino para Cristo. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando usted comienza a caminar en el Señor, cuando comienza a trabajar en base al Espíritu, a guiarse en base al Espíritu Santo de Dios, usted lo hace por la fe. Usted lo hace por la fe, y ahí comienza siempre la comunión con el Señor. Ahí comienza la comunión. Y cuando usted vive bajo la fe del Hijo de Dios y deja que el Espíritu Santo de Dios le guíe, usted comienza a llevar frutos. Y siempre, muchas veces, los que estamos casados, si nos recordamos cuando nos casamos o andábamos de novio con nuestras esposas o esposas con con los novios, ¿cómo se trataban?
afectaba. Si veíamos a la novia desgreñada, estaba bonita mi novia, ¿verdad? Estaba bonita. En chanclas, preciosa mi novia. Iba a decir otra cosa, pero no va a salir por televisión. Y ahora, a estos años del partido, ya digamos desgreñada, ya no. Ya no. ¿Verdad? Y la vemos con el gran uñero, con la uña despintada, tampoco. En estas alturas del partido, ¿cree usted y yo que podemos llegar a tratar a nuestras mujeres como antes? Nadie me contestó. Puede ser la pregunta. Ahora que nos quejamos muchas veces de nuestras esposas o las esposas de los esposos, ¿creen ustedes que con la renovación del Espíritu Santo, con la renovación de nuestra mente, podemos llegar a ver a nuestras esposas, no jóvenes como antes, pero al menos bonitas y amarlas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y saben por qué? Porque más ya no vivo yo, sino que el amor de Cristo vive en mí. Y cuando yo tengo el amor de Cristo, cuando yo tengo el amor de Dios, mire, hasta va a ver bonito todo, pues, sus esposas, sus hijos, todo. Porque tiene el amor de Dios en usted. Y si no, ayúdeme usted ahí, por favor, siempre en el capítulo 15. En el capítulo 15, el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando habla de mandamiento, hermanos, no está hablando de que, vea usted si lo hacen. Este es mi mandamiento. Yo os mando a que améis los unos a los otros. Y cuando dice uno a los otros, está hablando del que tiene a su lado. Está hablando del que le cae mal en este momento. Está hablando de esa persona que usted cuando viene, ahí está este, ¿verdad? De ese está hablando. Que os améis los unos a los otros. ¿Y de qué manera? Como yo os he amado a ustedes. Hermano, pero es que me cae mal. Sí, sé que habemos personas aquí que caemos mal. Yo creo que le caigo mal a muchos hermanos acá en la iglesia. ¿Por qué? Porque van a decir, este es orgulloso, ¿verdad? Que este es aquí, que este sí, es cierto. Pero Dios aún así le manda a que me amen el Señor. Pero ¿cuándo yo voy a poder hacer eso? Hasta cuando renueva mi corazón. Hasta cuando yo permanezca en el Señor. Fíjese que hay un gran pleito actualmente. Y esto no es política y no es tampoco que somos de un partido ni de otro. Al pobre presidente Donald Trump le ha llovido de todo allá, ¿verdad? Manifestaciones y un montón de cosas. Pero en el libro de los Romanos dice que debemos respetar a nuestros gobernantes. Muchos no quieren al pobre Sánchez Serén. Digo muchos, no todos, ¿verdad? Pero aún así tenemos que respetar a nuestros gobernantes. No lo digo yo, lo dice Romanos, lo dice Pablo a los romanos. Entonces, y que dice, y que, bueno, tantos pleitos que hay que no menciono ninguno de ellos porque me puedo meter más problemas yo. El punto es, amados hermanos, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Sigamos leyendo ahí este pasaje. Esta es la vida más excelente que un creyente puede vivir. ¿Cuál? Que Cristo viva en nosotros. Que Cristo viva en nosotros. Dice, yo quiero que me ayuden ahí en 1 Corintios, más adelantito, en el capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 10. 15, 10. Dice la palabra del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Ahí quedémonos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién era Pablo?
Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era tanto su corazón negro en contra de Dios, de que consintió con la muerte de Esteban, que es el primer mártir de la iglesia y que nos habla allá en el libro de los Hechos. Pablo era un hombre doctor en la ley, entendido, conocía la ley, era uno de los principales en la sinagoga. Ese era el estatus de Pablo ante los judíos. Hasta que el Señor se le presenta y le habla, él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice él. ¿Quién era Pablo en ese momento? Pablo era un hombre entregado al Señor que anduvo constituyendo muchas iglesias. Pablo era un hombre que predicó del Evangelio. Pablo era un hombre que después de ser un perseguidor, se volvió un perseguido por la obra de Dios. Y dice él, por lo que soy ahora es por la gracia de Dios. Usted y yo, amado hermano, seamos lo que seamos, es por la gracia de Dios. Hablando de quien mora en usted, es Dios mismo. Hablando de las misericordias y de las bendiciones que tenemos, es por Dios mismo. Hablando que del bienestar, la paz, la familia que usted tiene, es por Dios mismo. No me vaya a confundir, me va a decir, y las cervezas que me he hecho también es por Dios. Eso ya es por obra de Satanás. Entonces, si Pablo dice, miren, ahora lo que yo soy es por la gracia de Dios, nosotros podemos decir lo mismo. Mire, lo que yo soy, lo que yo tengo, es por la gracia de Dios. Pero las cosas malas que yo tengo, las cosas malas que yo hago, las cosas malas que yo pienso, las cosas malas que yo digo, tenemos que erradicarlas. ¿Para qué? Para que nuestro Espíritu Santo fluya. Para que nuestro Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos guíe, nos llene. Y de esa manera poder llevar muchos frutos. ¿A cuántos le hablamos en esta semana de la palabra de Dios? ¿A cuántas personas le hablamos? ¿A cuántas personas usted le habló en esta semana de la palabra de Dios? ¿A cuántos invitó usted a la iglesia a que vinieran? Gracias a Dios por las personas que han venido y que han sido invitadas. ¿Cuántos de nosotros tuvimos el sacrificio, entre comillas, de leer un capítulo de la Biblia? ¿Cuántos de nosotros hicimos el sacrificio de orar todos los días, ya sea en la mañana, en la noche o 3 veces en el día? ¿Cuántos están llevando la cadena de oración, hermanos, todavía? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eran como 40, hermanos. ¿Seguro, Jonathan? ¿Seguro, verdad? A las 11 de la noche. Bueno. Gaby se ríe, mira, Jonathan. Hermanos, esa cadena de oración es para la gloria de Dios. Y fruto suyo también. La cadena de oración, cuando usted está intercediendo, como lo decía nuestro pastor, orar por las misiones, orar por las necesidades, orar por los enfermos, orar por todo lo que dijo acá ese día, eso es llevar fruto, hermanos. Pero usted no lo vaya a hacer porque lo obligaron o la obligaron. Usted no lo vaya a hacer porque el pastor me dijo, yo ni quería, pero él me señaló, ¿verdad? A nadie se ha señalado. Usted hágalo porque nace de usted. Porque su espíritu diga, tenés que hacerlo, lo voy a hacer. Y comienza a orar, pensando en que está en comunión con Dios en ese momento. Y cuando usted piensa de esa manera, usted no va a sentir la media hora que va a orar. No va a sentir esa media hora. Pero si usted comienza a pensar, es que me van a doler las rodillas, ¿verdad? Por la chikungunya. Es que a mí me va a dar sueño rapidito si oro. Y comenzamos a pensar lo que a la carne le agrada. Ya no oró ni 3 minutos. Ya no oró ni 3 minutos. Pero cuando usted va pensando, voy a orar para glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Voy a orar para darle gloria y honra a mi Padre, que este día me dio los alimentos, desayuno, almuerzo, cena y refrigerio. Voy a orar porque las cosas que Dios me ha dado, por mi familia, por mis hijos, por darle gloria al Señor, por alguna forma de agradecerle a Dios, voy a orar en esta noche. Y comienza usted a hablar al Señor, comienza a clamar al Señor. Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Y dice lo demás, y usted comienza, no va a sentir la oración, hermano. Hay hermanas que yo vi que ellas levantaron la mano cuando dijeron a las 3 de la mañana, levantaron la mano como 2 o 3 personas levantaron la mano. Porque tenían deseo de hacerlo a esa hora.
¿Qué fruto estamos llevando nosotros? ¿Será que nuestra carne, nuestra mundanidad, será que nuestras malas influencias no me permiten llevar fruto? Porque como decía anteriormente, Dios nos rescató no para venir a calentar sillas. Dios nos rescató para llevar su palabra a todos los rincones del mundo. Dios nos rescató para que lleváramos frutos. Dice la palabra de Dios en el pasaje 15, en el capítulo 15 que hemos leído, en el capítulo 15 que estamos leyendo, ahí estamos estudiando, dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si usted se fija, cuando dice como el Padre también yo os he amado, hay un punto y coma. Nos hace una pausa, porque comienza a decir algo importante. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dice, punto y coma, permaneced en mi amor. Es como una súplica de Dios para nosotros. Es como una exhortación de Dios para cada uno de nosotros. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mi palabra, permaneceréis en mi amor. Si hiciereis mi voluntad, permaneceréis en mi amor. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y con esto termino, hermanos. El hecho de venir acá a predicar del amor de Dios, el hecho de venir a predicar de la comunión, de la permanencia en Dios, el hecho de venir a exhortar de que nos metamos con la palabra de Dios, nos metamos con la oración, que amemos los unos a los otros, no es para que usted se siente triste. Ay, me regañaron todo ahí en la iglesia. El hermano Néstor hoy se pasó, ¿verdad? Como que conmigo era el volado ese, ¿verdad? A saber quién le contó que a mí me cae mal Julano. A saber quién le contó que me cae mal el hermano Néstor, ¿verdad? A saber quién le dijo esto. Y comenzamos nosotros a hacer una serie de cuestionamientos, ¿verdad? Y en vez de irnos contentos, nos vamos tristes. Ya no vuelvo. ¿Y cuándo predica el hermano Néstor? Tal día. Ya no voy a ese culto mejor. Sino que dice Dios en su palabra. Dice, estas cosas, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo que usted tiene? ¿Cuál es el gozo que usted tiene? ¿Cuál es el gozo que usted quiere que se cumpla en usted? Y yo siempre lo digo, yo lo mantengo y lo sostengo. Yo cuando veo a mis bodocos acostados ahí que están durmiendo patas arriba, ese es uno de mis gozos. Ver a mis hijas que están bien. Otro de mis gozos es ver a mi nieto en mayo. Pues era abuela, hermano, vaga la propaganda, necesito regalos para mayo. Son bromas. El hecho de que mi hijo la esposa de mi hijo va a tener un hijo y me vuelva abuelo, ese es un gozo mío. Y aunque no lo crean, el hecho de verlos acá reunidos es un gozo para Dios y que se lo devuelve a ustedes, para que ustedes tengan gozo en la palabra de Dios, para que tengan gozo en la palabra de Dios, para que tengan gozo en los mandamientos de Dios. Que el Señor nos bendiga a esta hora, hermanos. Vamos a orar. Padre y buen Dios, gracias nuevamente, Señor, por su palabra. Padre y buen Dios, gracias por este grupo de hombres y mujeres de valor que hemos estado en este lugar, Señor, con el único objeto de adorarle a usted, de escuchar su palabra. Señor bendito, gracias porque nos trajo con bien. Le rogamos por la hermana Rina, Señor, que se retiró y que quizás iba mal de salud en medio de la predicación, Padre, que sea restaurado su salud, Señor. Oramos por ella, por los hermanos, por sus niños, Señor, que los bendiga. Y si en esta mañana hubieran hermanos enfermos que están pasando dificultades, oramos e intercedemos ante su presencia
para que sea usted, Dios bendito, quien nos restaure, quien nos ayude ante las distintas enfermedades que tenemos. Oramos e intercedemos, Padre bendito, para que ese gozo que tenemos nosotros sea manifestado a través de su palabra. Para que ese gozo que nosotros tenemos, amado Señor, sea cumplido por medio de la comunión, por medio de la permanencia con usted. Y que de esa manera, Señor, podamos llevar fruto hasta que sobreabunde ante su presencia. Señor, que el gozo de mis hermanos sea cumplido, que esas inquietudes que llevan en su corazón, esos temores que podríamos tener en nuestra mente, el hecho de ir a predicar y de ir a evangelizar hasta cualquier lugar, se nos quite sabiendo que tenemos un espíritu de poder y no de cobardía. Que podamos, Señor, no solamente este domingo 12 de febrero ir a evangelizar, sino todas las veces que nos llamen para hacerlo, porque no es una persona que nos llama, es usted quien nos manda. Y si queremos encontrar la gracia, queremos encontrar la bendición para nuestras vidas, tenemos que someternos a su voluntad, hacer lo que usted nos está enviando a hacer. Padre, gracias, Señor, por el mensaje, el consejo, la exhortación de su bendita palabra. Que haya servido, Señor, no solamente para ser oidores, sino también para ser hacedores de ella. Bendíganos, llévenos con su misericordia y paz a nuestros hogares. Y en la tarde, Señor, que sea nuestro deseo estar nuevamente escuchando palabra suya y que terminemos un domingo más lleno en victoria. Sí. Porque es en el nombre de Cristo Jesús por quien oramos y le decimos amén. Amén. Va a quedar nuestro hermano Edwin para